Si hablamos de la función sexual, vemos que es parte de la salud humana. Implica a nuestra salud biológica, emocional, mental, física, psicológica, social y cultural. Pero si hablamos de disfunción sexual, ya es cuando algunas de las etapas de esta respuesta sexual humana están alteradas en forma reiterativa y por un tiempo bastante prolongado, como mínimo de 3 meses. Son eventos que se repiten en forma progresiva y llegan a causar un gran malestar en la persona que lo padece y también en su pareja. Debemos tener claro que lo visto en videos o en la televisión no es real y que la intimidad jamás es como se muestra allí. Es por estas ideas equivocadas y por la falta de una buena educación sexual que cualquiera puede presentar una disfunción sexual. No le podemos dejar a la pornografía nuestra educación sexual. El contacto de los jóvenes con la pornografía deja cada vez más confusiones en este tema, como la duda de por qué sus eyaculaciones no son suficientemente intensas o por qué no están obteniendo del sexo todo su provecho, y es porque están comparando constantemente lo que ven en los videos con lo que están viviendo y no toman conciencia de qué situaciones son falsas y cuáles son reales. Un hombre joven entre 18 y 28 años nunca se había planteado su desempeño sexual o si podría tener algún inconveniente en ese aspecto. Pero hoy día encontramos muchachos tomando Viagra, revuelto con sustancias estimulantes o con licor, porque supuestamente quieren mejorar su desempeño sexual. Esto lo hacen para llegar a nivel sexual que se muestra en los videos, situación que jamás será posible. Además, mezclar estas sustancias es altamente peligroso. No solo se está poniendo en riesgo una buena parte de la salud, sino también la persona podría perder la vida por una imprudencia. Ahora, hablando de una función sexual sana, encontramos a personas que están en la edad media de la vida, que ya han tenido una sexualidad determinada y se plantean si pueden aprender cosas nuevas o mejores. En las personas mayores sucede que, ante la cantidad de información existente hoy día, dicen: no me quiero morir sin haber aprendido y vivido cosas nuevas que puedan existir. Los sexólogos son grandes educadores y tienen que serlo, porque con tanto tabú podríamos decir que todos somos analfabetas sexuales o autodidactas de la sexualidad. Entonces el trabajo de ellos es informar, orientar, hacer conocer cómo funciona una respuesta sexual y otros aspectos. Si todos supiéramos cómo funciona la sexualidad, desaparecerían prácticamente el 40 o 45% de las disfunciones sexuales. Para saber si un paciente presenta alguna disfunción sexual, el médico debe realizar un buen interrogatorio o lo que llaman anamnesis, que es casi el trabajo de un detective. Por eso los médicos tienen toda una formación en semiología para poder interrogar al paciente, saber cómo son sus hábitos, cómo eran antes y cómo es su relación de pareja. Incluso, muchas veces existen causas que no tienen que ver con su sexualidad. Utilizan recursos que tienen que ver con la medicina, como por ejemplo un estudio de rigidez peniana nocturna, ecodoppler, dosaje de hormonas en sangre, en fin, una serie de elementos que usan en medicina para tratar este tema con la misma importancia que cualquier otra patología. También se pregunta qué medicación toman para saber si alguno de estos medicamentos puede ser el responsable de su actual disfunción. Los médicos muchas veces trabajan en interconsulta con otros especialistas para detectar exactamente el origen de este comportamiento. Si te sientes identificado con el tema mencionado aquí o con alguno de sus síntomas, no dudes en consultar con tu médico de confianza para evitar que esa condición desmejore tu calidad de vida. No sientas vergüenza ni miedo de consultar con tu médico cualquier cambio que puedas detectar, ya sea a nivel físico o emocional en cuanto a tu sexualidad. Tu salud es muy importante. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. No olvides compartirlo con familiares y amigos que lo puedan necesitar. Si te gusta el contenido de mi canal, considera suscribirte.